Porque sin duda alguna nada hemos traído a este mundo y sin duda alguna nada nos llevaremos de él. Como dijo el gran sabio Job, desnudo vine del vientre de mi madre y desnudo volveré. Yahweh dio, Yahweh quitó, alabado sea su nombre. Sin duda alguna no podemos llevar nada material de este mundo, pero hay una cosa que sí podemos llevar de este mundo, y es sabiduría. Es todo lo que aprendemos en este mundo que lo vamos a llevar. Y sería genial llegar allá con el Padre y decirle, no, yo escuché la historia de Melquisedec, yo escuché el libro de los Salmos, yo escuché el libro de Génesis, yo escuché el libro de Apocalipsis, yo escuché los 4 evangelios, yo escuché tanto de la Biblia y aprendí mucho. Y en base a que todo eso que escuché, porque nuestro Señor dijo que la fe viene por escuchar, por oír, no por ver. Los ojos crean dudas, la vista crea dudas, pero el escuchar incrementa tu fe y eso sí te lo vas a poder llevar. Ese es el tesoro que sobrepasa el valor de las piedras preciosas. Como dijo Salomón, busca la sabiduría ante todo, porque su valor excede todo lo que hay aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque la sabiduría es algo que, aunque es intangible, aunque no se ve, aunque no se puede tocar, es algo con un valor eterno. Por eso es que no se puede comparar con las piedras preciosas, el oro o todo lo que hay aquí en este mundo físico, porque eso sí lo podemos sacar de este mundo, llevar la sabiduría que aprendemos. Bueno, aquí nos quedamos ayer y aquí vamos a retomar el libro de Melquisedec, rey de Salem. Escribe en un pergamino las leyes que regirían el nuevo reino de paz. Inicia la edificación de Salem, la cual está destinada únicamente para los limpios de corazón. 1. Esta es la historia de Salem según la oí de los labios de Melquisedec en la ocasión de la fiesta de Sucot, 15 días después de la liberación de Lot y sus hijas. 2. Todo comenzó con un sueño en el corazón de un hombre llamado Adonías. Él poseía muchas riquezas, pero a nada apreciaba más que a la justicia y a la paz que nacían de la sabiduría y del amor. 3. Cansado con las injusticias que predominaban por toda la tierra de Canaán, Adonías resolvió edificar un reino que fuese regido por leyes de amor y de justicia. El nombre de la capital de ese reino sería Salem, la ciudad de la paz. 4. Los súbditos de Salem no empuñarían arcos y flechas, mas serían entrenados en el arte musical. Cada habitante de Salem tendría siempre al alcance de sus manos un instrumento musical, para expresar por medio de él la paz y la alegría de aquel nuevo reino. Juntos, formarían una poderosa orquesta en la lucha contra la desarmonía que nace del orgullo y del egoísmo. 5. El primer paso de Adonías para la concretización de su plan, fue elaborar las leyes del nuevo reino, las cuales él las escribió en un pergamino. Los súbditos de Salem no podrían mentir, hurtar, odiar, ni matar a sus semejantes. El orgullo y el egoísmo eran señalados como causa de todo el mal, por tanto, no podrían existir en aquel lugar de paz. 6. Las leyes del pergamino requerían la práctica de la humildad, de la sinceridad, de la amistad, y, por encima de todo, del amor que es la mayor de todas las virtudes. 7. Después de registrar en el pergamino las leyes que regirían aquel reino, Adonías comenzó a planificar la arquitectura de Salem. Sería una ciudad al principio pequeña, con habitaciones para 1200 personas. Como el lugar de su edificación, fue elegida una región alta de Canaán, al occidente del Monte de los Olivos. 8. En poco tiempo, la realización de Adonías comenzó a atraer personas de todas partes que, de cerca y de lejos, venían a conocer los palacios y las mansiones que estaban siendo edificados. Admirados ante la belleza de aquella ciudad tan blanca, los visitantes preguntaban sobre quiénes serían sus habitantes. Adonías les mostraba el pergamino, diciendo que Salem se destinaba a los limpios de corazón, aquellos que estuviesen dispuestos a obedecer sus leyes. Capítulo 2. Conclusión de la edificación de Salem. Melquisedec, la inspiración de su padre.
Adonías, buscando honrar a un súbdito especial, ve en Samael un reflejo de las virtudes del propio príncipe. Samael es honrado. 1. La edificación de la ciudad fue finalmente concluida y Salem se reveló hermosa como una novia adornada, a la espera de su esposo. 2. La misma frase que se utiliza en Apocalipsis la utiliza aquí. Recordemos que esta era una ciudad física aquí en la tierra, construida por Adonías en honor a su hijo Melquisedec. La palabra Adonías es Adón, o significa Señor. Acuérdense, esto es un reflejo de lo del cielo. Y Dios en su infinita sabiduría utilizó a Melquisedec y a Adonías y a Samael para revelarnos, buscar la manera de contarnos lo que pasó en el cielo antes de la creación de la tierra. ¿Ok? Entonces aquí se dice de Salem lo mismo que se dice en Apocalipsis, sino que desciende del cielo como dispuesta como una esposa ataviada o adornada o vestida de gala para su marido, la Jerusalén celestial. Jerusalén es el nombre completo. Aquí se usan las últimas 5 letras nada más, Salem o reino de paz o la ciudad del gran rey. ¿Ok? Asentado en su trono, Adonías ahora examinaba a los numerosos candidatos a súbditos que llegaban de todas partes. Aquellos que, prometiendo fidelidad a las leyes, eran aprobados, recibían 3 dotes del rey: el derecho a una mansión, vestiduras de lino fino y un instrumento musical en el cual deberían practicar. 3. La ciudad estaba finalmente repleta de habitantes. Lleno de alegría, Adonías convocó a todos a la fiesta de inauguración de Salem, en el transcurso de la cual proclamó un decreto que determinaría el futuro de aquel reino, diciendo: 4. A partir de este día, que es el 10º del 7º mes, 6 años serán contados, en los cuales todos los habitantes serán probados. Solamente aquellos que permanecieren leales, progresando en la práctica de las leyes del pergamino, serán confirmados como herederos de este reino de paz. Aquellos que fueren enlazados por culpas y transgresiones, serán desterrados por el juicio. 5. Las palabras del rey condujeron a todos a un profundo examen de corazón, y se alegraron con la certeza de que alcanzarían la victoria sobre todo el orgullo y el egoísmo, que son las raíces de todos los males. Óiganse bien, los súbditos, cuando Adonías le estaba leyendo las leyes del pergamino, o sea, los requisitos para poder vivir en el reino de Salem, ellos empezaron a hacer un autoexamen, pero al mismo tiempo se alegraron porque ellos llegaron a la conclusión de que podían cumplir con esas leyes y ganarse así el derecho de vivir en Salem, dominando el orgullo, que es el mayor de todos los pecados, la arrogancia, la soberbia. Entonces, eso es la misma lucha que nosotros tenemos hoy en día. Cada uno de nosotros está luchando principalmente contra su propio orgullo. Porque si hay una cosa difícil de vencer en el ser humano, es el orgullo. El orgullo a admitir que estás equivocado, el orgullo a admitir que eres pecador, el orgullo a admitir que no puedes salvarte por propios méritos tuyos, el orgullo a admitir que necesitas un salvador, que necesitas ser redimido, inclusive necesitas ayuda para limpiarte de tu propio orgullo, porque no somos capaces de sacarnos por nosotros mismos el orgullo. Por eso dice el Señor: todo árbol que da fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. O sea, Él nos limpia. Él nos limpia. Y nos va limpiando a medida que entre más nos acercamos a la luz, a Él, entre más cerca caminamos con Él, Él nos va limpiando más y más y más. 6. Adonías tenía un hijo único a quien había dado el nombre de Melquisedec. La belleza, ternura y sabiduría de ese hijo amado habían sido su inspiración para la edificación y fundación de su reino. 7. Melquisedec tenía 12 años de edad cuando Salem fue inaugurada. Era el plan de Adonías coronarlo rey sobre los súbditos aprobados, al final de los 6 años. Este plan lo mantendría en secreto hasta el momento oportuno. 8. El príncipe,
Con sus virtudes y simpatía, se hizo pronto muy querido por todos en Salem. Él tenía siempre en los labios una sonrisa y una palabra de afecto. Apreciaba estar junto a los súbditos en sus hogares, recitándoles las leyes del pergamino en forma de lindas canciones que vivía componiendo. Su presencia traía al ambiente una atmósfera de felicidad y paz. Ese amado príncipe poseía, de hecho, todas las virtudes necesarias para ser rey de una Salem victoriosa. 9. Adonías había edificado una mansión especial junto al palacio, con el propósito de ofrecerla al súbdito cuya vida expresase más perfectamente las leyes del pergamino. Diariamente él observaba a los habitantes, buscando entre ellos a esa persona a la que deseaba honrar. 10. Paseaba por las alamedas de Salem, cuando, por entre el trinar de pájaros, Adonías oyó una voz semejante a la de su hijo. Al darse vuelta para ver quién era, encontró a un bello joven que cantaba una canción. Al contemplar en su faz el brillo de la sabiduría y de la pureza, Adonías se alegró por haber encontrado a aquel a quien podría honrar. Aquel joven, que era una copia fiel del príncipe, se llamaba Samael. 11. Colocándole un anillo en el dedo, el rey lo condujo al palacio, donde fue recibido por Melquisedec, que le ofreció muchos presentes, entre los cuales el derecho de estar siempre a su lado. 12. Adonías preparó un gran banquete en honor de Samael, para el cual todos fueron convidados. Al contemplarlo al lado del rey, los súbditos lo aclamaron con alegría, acreditándolo ser el propio príncipe. 13. Exaltaban con júbilo las virtudes de aquel hermoso joven, cuando se manifestó Melquisedec, colocándose con una sonrisa a la derecha de su padre. 14. En el banquete, Samael fue honrado por todos. Melquisedec se colocó a la derecha de su padre. Yahshua HaMashiach recibe ese honor cuando el padre le dice: siéntate a mi derecha hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Realmente él era digno de residir en la mansión del monte, pues había en él un reflejo perfecto de las virtudes que coronaban al amado príncipe. Capítulo 3. Las sublimes composiciones de Melquisedec inspiraban al pueblo a actos de bondad y paz, la música preservando la armonía y la paz. Samael, compañero inseparable de Melquisedec. Revelaciones importantes de Adonías a su pueblo sobre el futuro gobierno de una Salem victoriosa. Samael, guardián de las leyes. 1. Salem crecía en felicidad y paz. Con alegría, los súbditos se reunían cada día al amanecer para oír, cantar y tocar las sublimes composiciones de Melquisedec, que inspiraban actos de bondad y paz. 2. Entre las amistades nacidas y fortalecidas en virtud de la música armoniosa, sobresalía aquella que unía al príncipe con Samael. Desde que había comenzado a residir en la mansión del monte, Samael se había convertido en su compañero constante. Juntos pasaban largas horas, meditando sobre las leyes del pergamino. Con admiración, el súbdito honrado veía al hijo de Adonías transformar aquellas leyes en lindas canciones. Las dulces melodías nacían de sus labios como el perfume de una flor. 3. Consciente de la importancia de la música en la preservación de la armonía y paz en Salem, el príncipe, además del canto, comenzó a dedicarse a la música instrumental, siendo su instrumento preferido el laúd. Era por medio de ese instrumento que conseguía expresar con mayor perfección la riqueza de su alma. 4. El laúd es, hermanos, me gustaría darles una imagen de lo que es un laúd. Vamos a abrir una pestaña aquí en Google y les voy a dar una imagen, porque ahora mismo yo, con este hermano que les digo que yo escucho videos de él en vivo, una vez él dio una clase que a mí me sorprendió bastante. Los instrumentos musicales, los hacían con laúd, instrumento musical. Esto es un laúd. Si lo ven, se parece a una arpa, ¿no? El laúd es un instrumento de cuerda, vaya, por decirlo así. Déjenme buscar otra imagen aquí más o menos. Son instrumentos de cuerdas, lo que hoy en día nosotros consideraríamos una guitarra, ¿no?
Pero este es un laúd. Miren, aquí dice laúd. ¿Ok? David tocaba arpa. También son de la misma familia, ¿no? O sea, por ejemplo, los tambores. Los tambores tienen muchos diferentes tipos de tambores en la percusión, ¿no? Están los tambores acústicos, los tambores de cueros. Y son de la misma familia se podría decir, instrumentos de percusión. Los instrumentos de cuerda, entre ellos está el laúd, el arpa, el violín. Entonces, en Israel, las cuerdas se hacían, y miren, hermano, de los intestinos de las ovejas, de los corderos. O sea, sacaban el intestino, lo ponían a secar y de eso hacían las cuerdas. Y este hermano daba una clase donde decía que cada uno de nosotros somos un instrumento en las manos de Dios que Él nos toca para sacar de nosotros nuestra mejor melodía. ¿Ok? Así como Melquisedec, su instrumento favorito es el laúd, el instrumento favorito de Yeshua también es el laúd. Yo di una clase que la llamé una canción para cada creación. El Eterno, cuando estaba en el Génesis, creando todas las cosas, Él estaba cantando. Él estaba cantando la creación y la creación seguía su voz. Y es increíble porque ahora la ciencia ha descubierto, en física cuántica hay una teoría que se llama la teoría de cuerdas. Óigase bien, hermanos, la teoría de cuerdas, y ellos han descubierto que todo es vibración y frecuencias, y los átomos danzan en armonía, los átomos, los electrones, los protones, los cuarzos, y todas las partículas subatómicas, y yo veo al creador del universo moviendo sus manos y tocando los instrumentos, y sea la luz, en una canción bien hermosa, produzca la tierra. Nosotros lo leemos en el Génesis, pero no nos cuenta la historia completamente. No es que el Señor quería ocultar nada. Pero aquí en estos libros que deberían haber sido incluidos en Biblos, en la Biblia, así como en Etiopía, ¿no? Que la Biblia etíope tiene este libro. Entonces nosotros tuviéramos un conocimiento más rico de la creación. Y es lo que estamos descubriendo con este libro. Y lo vamos a ir entendiendo un poquito más. De los 6 años de prueba, 5 finalmente pasaron. Adonías, feliz de ver que hasta entonces todos los habitantes de Salem habían permanecido leales a los principios contenidos en el pergamino, los convocó a un banquete, en el cual haría importantes revelaciones. 5. Habiendo tomado sus lugares delante del trono, los súbditos, con alegría unieron las voces entonando los cánticos de la paz, siendo regidos por Samael. 6. Después de oírlos, el rey, emocionado, se dirigió a su hijo, abrazándolo en medio de los aplausos de la multitud agradecida. Todos reconocían que la paz y la alegría en Salem eran en gran medida debidas al amor y dedicación del amado príncipe, que era el autor de aquellas dulces canciones. 7. En aquel momento de reconocimiento y gratitud, Adonías reveló sus planes mantenidos hasta entonces en secreto. Con voz pausada, les dijo: 8. Súbditos de este reino de paz. Mi alma está repleta de alegría por contemplar en este día sus rostros más radiantes que en tiempos pasados, sus vestiduras continúan blancas y puras, como cuando las recibieron de mis manos. La armonía de sus voces e instrumentos, hoy son mejores. 9. Habiendo dicho estas palabras, el rey agregó con solemnidad: 10. Un año de prueba todavía resta, al final del cual serán examinados. Permaneciendo fieles como hasta aquí, serán honrados siendo confirmados como súbditos de este reino de paz. No obstante, si alguien fuera hallado en falta, será desterrado, aun y cuando este juicio nos traiga mucha tristeza y sufrimiento. 11. Las palabras del rey llevaron a los súbditos a una profunda reflexión. Todos, examinándose, indagaban reverentes: ¿estaremos aprobados? 12. Seguros de que serían victoriosos, pues amaban a Salem y sus leyes, unieron las voces en un cántico expresivo de fidelidad. Al terminar el cántico,
Adonías les reveló su gran secreto. 13. Aquellos que fueren aprobados, heredando este reino de paz, recibirán como rey a mi hijo, a quien daré el trono glorificado de esta Salem victoriosa. 14. La revelación del rey fue aclamada por todos con mucho júbilo. Adonías, sin embargo, todavía no les había revelado todo su plan, por eso pidiéndoles silencio, prosiguió. 15. Mi hijo empuñará un cetro especial, en el cual sellaré todo el derecho de dominio. Su cetro, simbolizando toda la armonía, será un laúd. 16. Ante esta revelación que a todos sensibilizó, el príncipe postrándose a los pies de su padre, lloró motivado por mucha alegría. Mientras tanto, todos le aplaudían con euforia, anhelando ver el amanecer de ese día en que la paz sería victoriosa. 17. Adonías, llamando a Samael a estar junto a su hijo, concluyó diciendo. 18. En el gobierno de esta Salem victoriosa, tengo el propósito de hacer de Samael el primero después de Melquisedec. A él será confiado el pergamino de las leyes, debiendo ser el guardián de la honra de este reino triunfante. Capítulo 4. Samael se deja dominar por sentimientos de grandeza y orgullo. Mantiene en secreto su plan e intenta imponer sus conceptos contrarios a la ley del pergamino. Melquisedec consigue restaurarlo al camino de la humildad y la rectitud, pero nuevamente recae al dejarse dominar por el orgullo y la codicia. 1. Samael, al conocer los planes de Adonías en cuanto al futuro de Salem, se llenó de euforia. Contemplaba ahora risueño aquella ciudad sin igual, imaginando su futuro de gloria. Considerando las palabras del rey, de que él sería el segundo en el reino, se dejó dominar por un sentimiento de exaltación. Él, que hasta entonces, en obediencia a las leyes del pergamino, había vivido una vida de humildad, comenzó a enorgullecerse de su posición. En su devaneo se sentía junto al trono, teniendo a los súbditos de Salem a sus pies, aclamando con alabanza su grandeza. Samael, totalmente dominado por ese sentimiento, no se daba cuenta de que estaba siendo conducido por un camino peligroso. El orgullo que lo seducía, estaba generando el egoísmo que luego se manifestaría en codicia. 2. Una semana después de la revelación de Adonías, los súbditos promovieron una fiesta en homenaje a Melquisedec, el futuro rey de Salem. Viéndolo aclamado por tantas alabanzas. Samael, su primer pecado fue que se llenó de orgullo. Eso nos da una enseñanza a nosotros también, que nunca nos llenemos de orgullo, nunca nos sintamos superiores o nunca dejemos que se arraigue dentro de nosotros ese sentimiento de que ya lo sabemos todo o que lo podemos nosotros hacer mejor que otro, porque podemos caer en ese error del que cayó Samael y que se asemeja bastante a la caída de Lucifer. No voy a entrar en detalles porque más adelante va a haber el relato de cómo cayó Lucifer también, igual que Samael, porque Samael aquí está haciendo un espejo reflejo de la caída de Lucifer. Samael tuvo el corazón arrebatado por un extraño sentimiento de envidia, fruto del orgullo y del egoísmo. No podía soportar el pensamiento de ser dejado en segundo plano. ¿Acaso no era él tan hermoso y sabio como el príncipe? Era casi imposible disfrazar tal sentimiento de infelicidad. 3. En tiempos pasados, Samael encontraba indescriptible placer en los momentos en que, al lado del príncipe, recitaba las leyes contenidas en el pergamino, que eran transformadas en lindas canciones. Ahora, tales momentos se tornaron desagradables, pues aquellos principios contrariaban sus ideales. Decidió, sin embargo, no revelar su sentimiento de rebelión. Soportaría el anticuado pergamino hasta que, con su autoridad, pudiese excluirlo del nuevo reino que sería establecido. ¿No sería acaso él el guardián de aquellas leyes? Esa victoria procuraría alcanzar mediante su influencia y sabiduría. 4. Juzgando poder influenciar al hijo de Adonías con sus sueños de grandeza, Samael se aproximó hasta él con euforia, y comenzó a hablarle de las glorias del reino venidero, donde los dos, cubiertos de honores, disfrutarían de las alabanzas de una Salem victoriosa.
Serían ellos los héroes del más perfecto reino establecido entre los hombres. 5. Las delirantes palabras del súbdito honrado trajeron preocupación y tristeza al corazón del joven príncipe, pues no reflejaban las enseñanzas de amor y humildad del pergamino. 6. Viendo a su amigo íntimo en peligro, Melquisedec, con una ternura jamás revelada, lo condujo al lado del trono, donde, tomando el pergamino, comenzó a leer compasivamente los siguientes párrafos. 7. El reino de Salem será afirmado sobre la humildad, pues esta virtud es la base de toda verdadera grandeza. 8. La humildad es fruto del amor, siendo contraria al orgullo, que puede mantener a una criatura apresada al polvo, haciéndola contentarse con sus limitaciones, engañándola como si las mismas fueran de infinito valor. 9. La humildad consiste en el olvido de sí mismo, y en una vida de abnegado servicio por los semejantes. Ahí está la diferencia, hermanos. En vez de llenarnos de orgullo, de soberbia, tenemos que llenarnos de humildad y de servidumbre. Porque miren las contradicciones, ¿no? Yo estoy estudiando, con un hermano americano, estoy estudiando que para poder sobresalir, para poder crecer, para poder enriquecer, para poder estar bien, a nosotros nos enseñan al revés aquí en la tierra, ¿no? Por ejemplo, en México tienen un dicho muy popular que dice: el que no es tranza no avanza. Y hay gente que por avanzar en puestos políticos o en negocios hasta miente, ¿no? Miente y roba para poder avanzar. Pero en el reino de Dios es al revés. Si tú quieres avanzar en el reino de Dios, si quieres ocupar un puesto elevado en el reino de Dios, miren, el reino de Dios es un gobierno, ¿ok? Es un gobierno. Y como todo gobierno tiene escalones, ¿no? Tiene posiciones. Y tú puedes llegar a ser tesorero, puedes llegar a ser embajador, puedes llegar a ser inclusive rey y gobernar. Pero para los discípulos de Cristo se estaban peleando una vez. Vino la mamá de ellos y le dijo al Señor: yo quiero que cuando tú reines pongas a uno a la derecha y al otro a la izquierda de estos dos hijos míos. Eran dos apóstoles. Y el Señor le dijo: no lo voy a hacer, no me corresponde a mí el dar esa posición. Y les da una gran lección: el que quiera ser mayor en el reino de los cielos tiene que ser el que más sirve. El que más sirve. O sea, y servir significa no solamente predicar, ¿ok? Servir significa ayudar al necesitado, vestir al desnudo, llevarle un plato de comida al hambriento, darle un vaso de agua al sediento. Servir legítimamente, con un corazón puro y que te nazca del corazón, que venga de adentro de tus entrañas, no fingido. Porque hay mucha gente que sirve de una manera fingida o tratando de encontrar alabanza, como lo hacían los fariseos, ¿no? Que daban dádivas esperando ser glorificados por los hombres. Y el Señor dice: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Porque ellos lo único que querían es que daban ofrenda y que la gente los alabara tocando trompetas, ¿no? No es ese tipo de servicio. Es un servicio real que nace de la humildad, de adentro del corazón. ¿Ok? Y es lo que contrarresta la soberbia, el ego, que son las raíces de todos los demás pecados. O sea, cuando tenemos un ego elevado nos lleva a sentirnos superiores y menospreciamos a la gente, le mentimos, le robamos. Por eso es que tenemos que servir para crecer. Entre más sirves, más creces. 10. Samael, esforzándose por encubrir su indignación ante la lectura del pergamino que para él era anticuado, dijo al príncipe, en tono de consejo de amigo: 11. Mi buen amigo, reinaremos en una Salem victoriosa, que fulgurará muy por encima de este pergamino, cuyos principios fueron cumplidos fielmente en estos años de prueba. ¿Acaso la plena libertad no será la gloria de Salem? Pues sabe que la completa libertad no coexistirá con estas leyes, cuyo objetivo se encierra al término de los 5 años.
corresponde a nosotros dos coronar a Salem con el honor de una total libertad, que generará una felicidad sin fin. Tal libertad es imposible que exista bajo las limitaciones del pergamino. 12. El hijo del rey se estremeció mucho ante las palabras de su amigo, que evidenciaban locura. ¿Cómo liberarlo de ese camino de muerte? Samael estaba planeando eliminar las leyes de Salem y vivir en libertinaje, o sea, sin ley. ¿Ok? Él se imaginaba que al no haber ley, iban a ser más felices. O sea, porque las leyes, usándolas de otra manera, ¿no? Los mandamientos, las restricciones. A veces nosotros pensamos que las restricciones nos van a traer peso, nos van a traer tristeza, nos van a, ¿cómo podría decir? Restringir, ¿no? De no hacer ciertas cosas. Y si viviéramos sin ley, seríamos más felices. Falso. La ley es la que trae la felicidad. El obedecer a la ley es lo que te hace feliz. Y miren, hay tantos dichos populares que dicen, no, el karma, ¿no? Que si haces algo, pues te pasa, si haces algo malo, te pasa algo malo. Yo digo, no, es que quebraste una ley y la consecuencia de quebrar la ley es que la misma ley en automático se cobra la factura de lo que, ¿cómo lo puedo explicar de una manera que se entienda más fácil? La ley nos protege, la ley nos da amor, nos da felicidad, nos guía por el camino de la paz y de la felicidad. Imagínense tener un matrimonio en el que tú nunca mientas, nunca seas infiel, pues no tienes nada que esconder, ¿no? Andas en paz, vives en paz. Pero si eres un mentiroso, si eres un infiel, a la larga te va a pasar factura y te van a hacer infiel, porque lo que el hombre siembra, cosecha. Llámele karma o llámele como le llamen, ¿no? Son las leyes del universo que ¿cómo se podría decir? Se autocumplen o se cumplen en automático, vaya. Y Samael ya está alucinando de, no, vamos a eliminar este libro, este pergamino de leyes, porque nos restringe, nos pone muchas restricciones, nos quita muchas cosas que podríamos hacer si no existieran estas leyes. Nadie en Salem, además de Melquisedec, conocía la triste condición de Samael. Con paciencia, el príncipe procuraba concientizarlo del valor real del pergamino. Miren, Samael tenía esos pensamientos y el príncipe lo estuvo rogando por mucho tiempo, tratando de sacarlo de ese camino malo que él se estaba imaginando. Esto también pasó con Lucifer. No crean que el Señor lo castigó inmediatamente. No, lo rogó y lo rogó y lo rogó por miles de años. Cuyas leyes no podrían jamás ser alteradas, pues esto ocasionaría el fin de toda la paz. 14. Los consejos del príncipe finalmente despertaron su corazón. Meditando en sus palabras, se concientizó de estar siguiendo por un camino engañoso. 15. Al ver en los ojos de aquel a quien tanto amaba las lágrimas del arrepentimiento, el hijo de Adonías se alegró con su victoria sobre el orgullo y el egoísmo. 16. Los días que siguieron a la liberación fueron llenos de realizaciones. El príncipe se mostraba aún más amigo, dispuesto a dar todo de sí mismo de modo que su compañero pudiese proseguir triunfante en el camino de la humildad. En aquellos días de júbilo, fue dado a él el honor de conocer el cetro que estaba siendo moldeado. 17. En un momento de descuido, Samael, que había vuelto a disfrutar de paz en el espíritu, permitió que su corazón nuevamente estuviera poseído por un sentimiento de grandeza, que hizo desencadenar una nueva tormenta en su alma. Ese sentimiento mezcla de orgullo y codicia le sobrevino en el momento en que el príncipe le mostraba el laúd dorado. La codicia siempre, el orgullo y la codicia, él siempre codiciando el laúd. O sea, el laúd significaba el tener el poder de dar órdenes, significaba tener el mando, ser el rey, significaba ser el gobernante de Salem. Y él quiso esa posición. El cual estaba siendo impreso el sello de todo el dominio. Capítulo 5. Samael formula planes de conquista. Predica a los súbditos una falsa y engañosa doctrina.
Adonías percibe esta rebelión y predica la exactitud de las leyes del pergamino para lograr la paz y la verdadera libertad. Melquisedec les ofrece el perdón y la oportunidad de volverse a la rectitud. Samael se reúne en secreto con sus seguidores y les revela su plan de conquista. 1. Desde su mansión Samael contemplaba a Salem en su resplandor matinal, viéndola, cual novia adornada a la espera de su rey, la codició. En su delirio comenzó a formular planes de conquista. Ya podía sentirse exaltado sobre su trono, teniendo en las manos el cetro precioso. Todos lo aclamarían como el libertador de la opresión de aquellas leyes. Salem sería un reino de completa libertad y placer. Dominado por esta codicia, comenzó a maquinar planes de conquista. 2. Samael decidió actuar sutilmente entre los súbditos, llevándolos a ver en el pergamino alguna imprecisión a la libertad real. En su misión de engaño, actuaría con aparente bondad, mostrando interés por el crecimiento de la felicidad de todos. 3. Poniendo en práctica sus planes, comenzó a visitar a los súbditos en sus mansiones, hablándoles de las glorias del reino venidero, donde disfrutarían una completa libertad. 4. Grande era su influencia en Salem. Todos admiraban su belleza y sabiduría, teniéndolo como un perfecto apóstol de la justicia y del amor. Nadie podía imaginar que en medio de aquella atmósfera de júbilo y gratitud una trampa sutil estaba siendo colocada, en las garras de la cual muchos podrían caer por descuido. 5. En su seductora misión, Samael no hablaba contra el pergamino. No obstante, lo elogiaba por haber ejercido en aquellos 6 años prontos a finalizar, una misión de prueba. En su lógica, sin embargo, procuraba mostrar que, en el reino venidero, cuando todos estuvieran aprobados, estarían por encima de aquellas leyes. Sus argumentos, aparentemente correctos, que preparaban el camino para afirmar abiertamente que, en el nuevo reino, la existencia del pergamino sería una traba a la concretización de la verdadera libertad. 6. Las semillas de la rebelión lanzadas por Samael no tardarían en germinar en el corazón de muchos en Salem. Esto acontecía a 6 meses del Yom Kippur, cuando el destino de todos sería sellado. Las semillas de la rebelión no tardarían en germinar en el corazón de aquellos que habían escuchado a Samael. Miren, las semillas que él sembraba eran palabras. Lo mismo en la parábola del sembrador, el Señor habla, dice, el sembrador salió a sembrar. Este es el lenguaje común de la Biblia. O sea, usa ese lenguaje pintoresco, ¿no? Donde se usa una analogía para declarar una verdad más profunda. Pero aquí lo estamos mirando de otra manera, pero es exactamente lo mismo. Tercio de los habitantes, seducido por el terrible engaño, lo exaltaba ahora, en completo desprecio a las leyes y al príncipe, a quienes juzgaban de anticuados. 7. Adonías, que sufría al ver el surgimiento de toda esta rebeldía, convocó a los súbditos a una reunión de emergencia. En la faz de todos se podía ver las contrastantes disposiciones. 8. Con voz compasiva, el rey comenzó a revelarles, como jamás lo había hecho antes, la gran importancia de las leyes registradas en el pergamino, mostrando que ellas eran la base de toda la prosperidad y paz. Si tales leyes fuesen excluidas, toda felicidad y gloria se extinguirían, dando lugar al caos. 9. Después de mostrar la necesidad de las leyes, Melquisedec, movido por un fuerte deseo de salvar a aquellos a quienes tanto amaba, levantó el pergamino delante de todos y, con voz llena de bondad, les ofreció el perdón y la oportunidad de volver a iniciarse en el camino de la paz. Sus palabras a todos conmovió, logrando que hasta el mismo Samael estuviese al principio motivado. Sin embargo, el orgullo le impidió de nuevo el arrepentimiento. De esta manera, el súbdito honrado, cuando todavía podía mirar arrepentido hacia el pergamino, se endureció en su rebeldía, decidiendo continuar hasta el fin. Esta decisión, todavía, no la manifestaría prontamente, pues había idealizado un plan traicionero. 10. Al finalizar el encuentro de oportunidad, Samael convocó a sus seguidores a una reunión secreta, que fue realizada bajo el manto de la noche, junto al riachuelo de Cedrón que estaba fuera de los muros de Salem. 11.
Después de maldecir el pergamino y a todos aquellos que lo defendían, comenzó a hablarles de sus planes de venganza y traición. 12. Como ustedes saben, los 6 años de prueba se están agotando, restando, a partir de hoy, 24 semanas para el día de la coronación. Si ustedes quisieran tenerme como rey en lugar de Melquisedec, podré robarle el cetro, apoderándome del reino. 13. Samael comenzó a explicarles los lanzamientos de la traición, dándoles las debidas orientaciones sobre la manera de actuar a partir de aquella fecha. 14. Necesitamos mantener una apariencia de fidelidad al pergamino y al príncipe hasta que llegue el momento de actuar. El golpe será dado en la noche que antecede al día de la coronación. A la medianoche, furtivamente nos ausentaremos de Salem. Robaré en esa noche el cetro y, juntos, huiremos hacia el profundo valle donde están las ciudades de Sodoma y Gomorra. Allí nos armaremos, y marcharemos contra Salem, subyugando a nuestros enemigos. Acabaremos entonces con el pergamino y con todos aquellos que se rehusaren rendir obediencia a nuestro gobierno. Capítulo 6. Samael y sus cómplices fingen fidelidad al reino. Melquisedec confiado le muestra a Samael el lugar secreto del laúd dorado. Samael traiciona la confianza de Melquisedec preparando a sus hombres y robando el preciado cetro. Samael y sus seguidores marchan hacia el valle. Salem peligra. 1. Sobrevinieron días de aparente tranquilidad y paz. Samael, fingiendo fidelidad, estaba siempre al lado del príncipe, demostrando admiración por sus nuevas composiciones que exaltaban las leyes del pergamino. Los seguidores de Samael, de la misma manera, unían las voces en alabanzas que expresaban la grandeza de los principios a los cuales repugnaban. 2. Melquisedec, lleno de alegría por ver aproximarse el día de su coronación, ensayaba con los súbditos los cánticos de la victoria, los cuales había compuesto especialmente para aquella ocasión. Con felicidad hablaba a todos sobre sus sueños en tornar a Salem cada vez más llena de honra por su belleza y armonía. 3. Samael, en su maldad oculta, se burlaba del príncipe. Ya preveía el dolor que le ocasionaría del golpe de la traición. 4. En aquellos días de aparente paz, el súbdito rebelde procuró conocer el lugar en que el cetro estaría oculto hasta el día de la coronación. El príncipe, sin desconfiar, le reveló todo el secreto, la sala, el cofre con su enigma, el rico estuche y, finalmente, el tesoro. Contemplándolo el astuto Samael se animó al ver impreso en su parte convexa el sello del dominio. Comprendió que, aquel que lo poseyera, tendría en las manos el reino de Salem. Solamente algunos días, pensó él, y tendría bajo su poder aquel precioso instrumento. 5. El sol declinó trayendo a Salem el día que significaría victoria o derrota. 6. Poco antes del anochecer, Samael había dejado el palacio donde había pasado todo el día al lado del príncipe, ayudándole en los preparativos para la ceremonia de la coronación. Dirigiéndose hacia su mansión, saludó las tinieblas con una malvada sonrisa. Cuánto había anhelado por aquella noche. 7. Mientras que los fieles, embelesados por la emoción de la feliz victoria, revisaban bajo la luz de candelabros los adornos de sus instrumentos, de sus vestiduras y mansiones, certificándose que serían aprobados a la mañana siguiente, Samael y sus seguidores hacían sus últimos preparativos para blandir el golpe. 8. A la medianoche, siguiendo las instrucciones de Samael, todos sus seguidores abandonaron silenciosamente sus mansiones, dirigiéndose al profundo valle de Cedrón, donde esperarían a su nuevo rey. 9. Samael, a su vez, se dirigió a los fondos del palacio, por donde esperaba entrar sin ser notado, yendo al encuentro del cetro. Evitando hacer cualquier ruido, traspasó el portal, dirigiéndose silenciosamente a la sala que guardaba el precioso cetro. 10. En aquel momento, el príncipe que, insomne rodaba en su lecho, presintiendo algún peligro, se dirigió al cuarto de su padre y lo despertó diciendo, 11. Padre mío, oí ruidos de pasos en el interior del palacio. 12. Acariciando la cabeza de su hijo, Adonías, somnoliento le respondió, 13. Hijo, no te preocupes. Acuéstate conmigo y duerme tranquilamente. De aquí a poco rayará el amanecer y tú tendrás en las manos el laúd dorado.
14. El príncipe, tranquilizado por las palabras confiables de su padre, se entregó a un sueño de lindos sueños en el que vivía al lado de Samael y de todos los súbditos de Salem, los momentos festivos de la coronación. Mientras que esto sucedía, el rebelde con las manos temblorosas, se apoderaba del cetro. En aquel momento, tuvo la idea de llevarse solamente el laúd, dejando el estuche en su debido lugar. Con una sonrisa llena de maldad, imaginó el momento en el que el rey entregaría a su hijo aquel estuche vacío. 15. Llevando consigo el cetro, Samael se dirigió apresuradamente al lugar donde sus seguidores lo esperaban. Al encontrarlos, dio paso a todo su orgullo proclamando, 16. Ahora yo soy el rey de Salem, quien posee un cetro como el mío. Con él domino la tierra y el mar. Mi fuerza está en las tinieblas, pues a través de ellas lo conquisté. 17. Miren, hermanos, aquí tenemos que hacer una pausa y preguntarnos qué tan importante era este laúd y por qué era tan importante. Parece una... ¿Cómo se diría, no? Una redundancia, ¿no? Pero lo que quiero decir es que Adonías había depositado en ese laúd todo el dominio y todo el poder del reino de Salem. Ahora que Samael lo ha robado, dice, ahora yo tengo en mis manos el poder para gobernar toda la tierra y todo el mar. Nosotros podríamos decir, ¿cómo puede un instrumento musical de cuerdas tener tanto dominio sobre toda la tierra y sobre todo el reino animal? Es porque nosotros no comprendemos de lo que se estaba hablando aquí. ¿Ok? Más adelante, cuando miremos lo que sucede, porque esta ahorita es la historia terrenal, ahorita, después de esta historia terrenal, empieza a hablar de la historia celestial, ¿no? A una mayor escala. Y vamos a comprender mejor. Pero ahorita quiero que esto lo tengan presente, ¿no? De que lo que dijo Samael ahorita, ahora tengo en mis manos el dominio, el poder sobre toda la tierra y sobre todo el mar. ¿Ok? Festejando la victoria, la turba ruidosa se separó para distanciarse de Salem, siguiendo rumbo a las ciudades corrompidas de la planicie, donde pretendían armarse para la conquista de su reino. 18. El sol apareció en el horizonte, trayendo la luz del día de la expiación, Yom Kippur. Despertando de su sueño de lindos sueños, el príncipe se alistó para la ceremonia del juicio y de la coronación. Vestiduras especiales de lino fino, adornadas con hilos de oro y piedras preciosas, le fueron preparadas. Después de vestirse, Melquisedec se encaminó al encuentro de sus súbditos, en el extremo sur de Salem. De allí los conduciría en una marcha festiva rumbo al palacio situado al norte, sobre el monte Sión. 19. Adonías, haciendo sonar un cuerno largo, convocó a todos para la reunión del juicio. Dejando sus mansiones, todos los restantes se dirigieron hacia la plaza de la puerta sur, llevando consigo sus instrumentos musicales. 20. Al encontrarse con aquellos fieles, Melquisedec se sorprendió por la ausencia de muchos. Ese misterio le dolía en el alma, pues le ocultaba el rostro más querido de su amigo Samael. 21. Dejando a sus seguidores reunidos, el príncipe salió a la búsqueda de los ausentes. En su búsqueda infructuosa, se dirigió finalmente a la mansión del monte, donde llamó a Samael, su voz. Sin embargo, no trajo ninguna contestación más allá de un eco vacío, que traducía ingratitud. 22. Leyendo en el triste vacío la traición, sintió ganas de llorar. En un solo momento le vino a la mente todo el pasado de aquel a quien había buscado con tanta dedicación conservarlo en su gloria, a través de consejos sabios. Recordó aquellos días que siguieron a su recuperación, como se había alegrado con la certeza de que su amigo nunca más volvería a caer. Llevándolo a presentir la tragedia, le vino a la memoria las indagaciones de Samael sobre el laúd, el cual le mostró en un gesto de amistad. El recuerdo de este hecho, sumado a los pasos oídos en el interior del palacio aquella noche, le dio la certeza de que Salem corría peligro. No soportando esa posibilidad de traición, se postró en llanto,
herido por la terrible ingratitud de aquel a quien había dedicado tanto amor. 23. Curvado por el dolor, permaneció por algún tiempo procurando encontrar algún consuelo. Secó finalmente sus lágrimas, decidido a hacer cualquier sacrificio a fin de devolver a Salem su gloria y poder, redimiéndole el cetro de las manos de la rebeldía. 24. Consolado por la certeza de la victoria, Melquisedec regresó al lado de los súbditos fieles, ocultándoles su sufrimiento, así como el motivo de la ausencia de tantos. El príncipe los guió en una marcha triunfal rumbo al palacio. Capítulo 7. Los súbditos fieles, ajenos a la traición, elevan cánticos de triunfo en expectativa de la coronación de su rey. La coronación es truncada debido a la ausencia del cetro. Todos se afligen y Melquisedec los consuela con la promesa de rescatar el preciado cetro. Melquisedec sale en su búsqueda. Samael, lleno de ira, raspa las inscripciones grabadas en el cetro. Melquisedec enfrenta peligros en busca del cetro y es preservado. 1. Al aproximarse al monte Sión, subieron las blanquísimas gradas de la escalera, siendo seguido por la multitud triunfante. Le dolía en el alma la expectativa de ver morir en los labios de los fieles, en aquella mañana, su alegre canto, debido al golpe de la traición. 2. Se encontraba ahora en el interior del palacio, delante del magnífico trono que esperaba al joven rey. En la base del trono, yacía abierto, en medio de un arreglo floral, el pergamino de las leyes. Junto a él se podía ver la linda corona, hecha de oro y piedras preciosas, así como el estuche de aquel cetro que simbolizaba toda la armonía de Salem. 3. Los súbditos estaban felices, pues sabían que serían hallados dignos de heredar aquel reino de paz. Aguardaban ahora el momento de la coronación, cuando su nuevo rey los regiría desde su trono con su precioso cetro, en un cántico triunfal. 4. En medio de los aplausos de las huestes victoriosas, Melquisedec se dirigió hacia su padre, que le recibió con un cariñoso abrazo. El momento era en verdad solemne. Las huestes se silenciaron a la expectativa de la coronación. El estuche sería abierto y todos atestiguarían la exaltación del amado príncipe. 5. Con el corazón latiendo fuertemente por la alegría, Adonías se agachó hacia el estuche, abriéndolo cuidadosamente, cuando al encontrarlo vacío, la alegría de su semblante dio lugar a una expresión de inexpresable preocupación y tristeza, pues en aquel cetro se había sellado el destino de aquel reino de paz. 6. Al ver a su padre y a todos los súbditos afligidos por la ausencia del cetro y de tantos amigos que deberían estar con ellos en aquel momento, Melquisedec los consoló con la promesa de que buscaría el cetro. Inconscientes de los riesgos y peligros que le esperaban al príncipe en su camino, los súbditos se despidieron de él, viéndolo partir apresuradamente. Una pregunta: ¿por qué Melquisedec no tomó la corona y se sentó en el trono a gobernar sin el laúd dorado? Vamos a ver, hermanos, pónganse activos ahí y escriban por qué él decide abandonar Salem y ir tras el laúd dorado. Tiene los súbditos, tiene las mansiones, tiene el palacio, su padre está ahí con él, el trono ya está listo, ya tiene la corona y ya tiene las leyes. ¿Qué le impidió a él agarrar la corona y decir, no, pues hagamos otro laúd, hagamos otro instrumento? ¿Por qué tanta importancia en ese instrumento? A ver, que lo escriban ahí, hermanos, ¿por qué ustedes piensan que él no gobernó sin el laúd? ¿Por qué tiene que ir a redimir el laúd? O sea, el instrumento musical. Escríbalo mientras seguimos escuchando, a ver qué escriben ustedes y después les doy mi opinión. 7. El amanecer de aquel día que sería el de la coronación, alcanzó a los rebeldes distantes de Salem, en camino a las ciudades de la planicie. En aquella mañana, Samael se llenó de furia al ver que el precioso laúd estaba adornado con inscripciones de las leyes contenidas en el pergamino. Las leyes estaban escritas en el laúd dorado. Ahí estaban escritas las leyes. Pero hay una razón por la que Melquisedec no quiso hacer otro. Era un instrumento musical.
de madera, con adornos de oro y con inscripciones doradas con las leyes del pergamino. Tomando una piedra puntiaguda, comenzó a dañar el cetro, raspándole todas las palabras de amor y justicia. Sus armoniosas cuerdas estaban ahora desafinadas sobre su parte convexa herida, mas continuaba siendo precioso, pues sobre él yacía sellado el dominio de Salem. Poseerlo significaba ser el dueño de todo el poder. 8. Al llegar... Poseerlo significaba ser el dueño de todo el poder. Ahora, ¿por qué? Otra pregunta que nace, ¿no? ¿Por qué Samael, sabiendo que es algo tan poderoso, por qué lo está destruyendo? Agarró piedra y empezó a raspar las letras, las palabras, y a desafinar sus cuerdas. Dos preguntas que tengo hechas ahí para ustedes, hermanos, para que escriban ustedes y escriban sus opiniones, ¿no? ¿Por qué Melquisedec no cogió la corona, se la puso en su cabeza y le dijo a su papá, bueno, tenemos las leyes, tenemos la corona, vamos a gobernar, vamos a hacer otro instrumento, le vamos a poner las leyes al instrumento? ¿Por qué no lo hicieron de esa manera? ¿Y por qué Samael, sabiendo que es un instrumento tan poderoso, por qué lo está destruyendo? Dos preguntas. Vamos a ver sus opiniones. A la altura en que el camino se ramificaba, Samael ordenó a sus seguidores que prosiguieran rumbo a Gomorra, mientras que él iría hasta Sodoma, donde permanecería por 2 días, uniéndose después a ellos. 9. Esperó la noche para entrar en Sodoma. Cuando entró allí, caminó por las calles estrechas sin ser notado, hasta encontrar una casa aislada sobre una elevación. Haciendo del cetro su arma, invadió la casa matando a sus moradores, mientras que dormían. Se posesionó de esa manera de aquella residencia donde, solitario, maquinaría sus planes para la toma de Salem. 10. El atardecer de aquel día que sería el de la coronación, alcanzó al hijo de Adonías al caminar por el pedregoso camino rumbo al valle. Sus ojos estaban cargados porque era una pieza única, hecha con mucho amor e importante para Melquisedec. Miren, si están poniendo bastante atención, y yo sé que a veces estos videos míos a veces se tornan un poquito aburridos, pero es importante que le pongamos mucha atención a lo que estamos escuchando. La respuesta ya la dio Adonías cuando dio la orden de hacer el laúd dorado. Adonías depositó algo en el laúd dorado. ¿Ok? Adonías depositó una palabra donde dijo él, su palabra. Es que miren, los reyes, la palabra de los reyes es ley. Y el rey que gobierna con una palabra derecha y fuerte no puede cambiar su palabra. ¿Ok? Adonías había dicho, este cetro va a ser, el laúd dorado va a ser el cetro. Bueno, vamos a poner aquí en Google, vamos a Google y vamos a poner, déjame un segundito, hermano, vamos a poner cetro egipcio, ¿no? Para que nos demos una idea de lo que es un cetro, ¿no? Esto es un cetro, ¿ok? Aquí donde tengo el ratón, ¿no? El mouse. Vamos Esto es lo que se consideraba un cetro. Y el rey, cuando dictaminaba una ley, una sentencia, tenía que tener eso en la mano para dictaminar leyes, sentencias. ¿Ok? Un cetro, un cetro, un cetro, un cetro. ¿Ok? En el caso de Adonías, él decidió que el cetro iba a ser un instrumento musical. ¿Ok? Y que miren, la palabra tiene un poder increíble que nosotros tenemos que aprender a escuchar y aprender a hablar. Porque en el caso de Adonías, él depositó en ese cetro, en ese en particular, no en cualquier cetro, en ese,
en ese cetro, depositó todo el dominio, todo el reino con su palabra. Él dio su palabra, él dijo su palabra, él comprometió su palabra y dijo, en este cetro, el que posee este cetro posee todo el dominio, todo el reino de Salem. Y si era un hombre de palabra, no podía cambiar su palabra. Porque es importante que tengamos eso en mente. Más adelante lo vamos a profundizar un poquito más. Los ancios se voltearon hacia el suelo, en busca de los rastros de los rebeldes. El recuerdo de la ingratitud de aquellos a quienes tanto amaba, lo hizo llorar. Sus lágrimas, reflejando los últimos destellos de aquel sol poniente, se asemejaban a gotas de sangre fluyendo de un corazón herido. Él lloraba no por causa de los peligros que le sobrevinieran en aquella fría noche, sino por la infeliz suerte de aquellos que habían cambiado la paz de Salem por la... Hermana Hilda López, escribiste un comentario muy interesante y por eso hice la pausa. Dice, para acomodarlo a su sentir, por eso lo trastoca o lo modifica o lo maltrata, en este caso, ¿no? Supongamos que ese instrumento musical poseía dentro de él una fuerza sobrenatural, una alma, por decirlo así, esa alma siendo lo que Adonías con su palabra había depositado en el instrumento. O sea, en pocas palabras, le había dado vida al instrumento, una vida superior, una vida sobrenatural. En pocas palabras, lo voy a poner de esta manera, fue lo que se sopló en Adán, aliento de vida. Adán estaba inerte, ¿no? Como un instrumento sin vida. Pero cuando el Todopoderoso sopló en la nariz de Adán y depositó dentro de él, fue el hombre un ser viviente. En este caso, Samael, ¿qué le hizo a Job Samael? ¿Qué le hizo Job a Samael? Le puso una llaga, ¿no? Desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Lo desfiguró. ¿No hace lo mismo con nosotros, Hashatán, todos los días? No trata de meternos enfermedad, de meternos duda, de meternos veneno en la mente. ¿No nos trastoca todo el tiempo? Bueno, me estoy adelantando un poco, pero es para que lo tengan presente porque miré tu comentario y me llamó la atención porque sí, toda la lógica. La violencia de aquellas ciudades de la planicie. 11. Su único consuelo era el recuerdo de aquellos que, a pesar de todas las tentaciones, habían permanecido fieles. A ellos les había prometido devolver el cetro, y esto lo conseguiría a pesar de cualquier sacrificio. 12. Después de una larga noche de insomnio en que el príncipe estuvo recostado al lado del camino, rayó la luz de un día que sería decisivo. 13. Al aproximarse a Sodoma en aquella mañana, el pensamiento de estar tan próximo al cetro de su amada Salem, hizo que se olvidara de toda la fatiga, acortando sus pasos rumbo al desafío. 14. Al abrirse la gran puerta de la ciudad, le sobrevino un temor, al oír ruidos espantosos de desarmonía, que traducían el orgullo, el egoísmo y la codicia que allí dominaban en todos los corazones, haciéndolos explotar en la orgía de una maldad sin fin. Cuando Melquisedec tuvo que abandonar la ciudad de Salem e ir tras el cetro, llegó a la ciudad de Sodoma y Gomorra y se quedó espantado al mirar la desarmonía que había. Miren, cada uno de nosotros tiene una arpa tocando dentro de nuestro cuerpo las 24 horas del día. Un ritmo exacto. Se llama ritmo cardíaco. Boom, 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 boom. Y si tú corres, ese ritmo se acelera y boom, 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 boom. Yo soy músico. Me encantaba la música, tenía un estudio. ¿Saben cómo se le dice eso en música? Eso se le dice el marco o el paso de la música. ¿Ok? Toda la música tiene ese conteo. En música se le dice BPM o beats por minuto.
En medicina se le dice latidos por minuto. O sea, la maravilla del Todopoderoso no solamente creó con música su creación, sino que la puso dentro de nosotros. Y esa canción no ha terminado de sonar desde que naciste cantando. Pero Lucifer viene a distorsionar tus cuerdas, a arruinar tu canción, a convertir tu canción en amargura y en tristeza. Wow, esto es profundo, hermanos. Escuchemos esto. 15. Sería un gran riesgo exponerse a la violencia gratuita de aquella ciudad. Este pensamiento lo hizo detenerse a un paso del portal, donde estremecido inclinó la frente en una inexpresable lucha interna. Era tentado a retirarse, pero luchaba con todas las fuerzas de su alma contra ese pensamiento de fracaso. 16. Pensando en la triste suerte de Salem, cuyo dominio estaba siendo pisoteado en el interior de aquella cruel Sodoma, Melquisedec tomó una firme decisión: como un temerario guerrero habría de avanzar, y, ciertamente aun y cuando tuviese que hacer frente a la acumulación de todos los peligros, proseguiría, hasta levantar en sus manos victoriosas el cetro amado. 17. Resuelto y esperanzado, atravesó la puerta de Sodoma, zambulléndose en aquel mundo extraño. Miren el valor de Melquisedec, ¿no? Él bajó de Salem con vestiduras blancas. Su semblante representaba pureza, armonía, amor. Una persona que nunca había tenido un centésimo de maldad en su corazón. Una persona que nunca había manifestado un sentimiento de orgullo. Se va a introducir a una ciudad donde mora el pecado, ¿no? Este es Yahshua descendiendo del cielo, de un lugar donde no existe nada de eso, viniendo aquí a la tierra a enfrentarse a toda la desarmonía que hay aquí en este mundo. Todo allí era lo contrario de Salem, comenzando con las piedras ásperas y sucias de sus construcciones. Sodoma era un reino de tinieblas. 18. La presencia contrastante del príncipe pronto fue notada por muchos que, en tumulto, lo cercaban. La pureza del carácter expresada en su magna faz y el esplendor de sus vestiduras, los llenaba de espanto, y se retiraban como vencidos por una fuerza invisible. La mera presencia de Melquisedec hacía que la gente se alejara de él, porque su presencia radiaba tanta energía positiva, tanta luz, tanto amor, tanta pureza, que los inmundos se alejaban de él, no podían estar cerca de él. Una fuerza invisible, un poder invisible los repelía, ¿no? Dominados por la furia, comenzaron a perseguirlo a distancia, decididos a hacerlo huir. Le arrojaban piedras y fango intentando mancharle las vestiduras. Eso hicieron los fariseos con Yahshua muchas veces. Le arrojaban piedras a Yahshua, intentaron matarlo muchas veces con piedras. Y arrojarle fango eran palabras que le gritaban y le decían: tú eres hijo de Belcebú, tú eres el príncipe de los demonios, y por eso sacas a los demonios de otras personas, por eso tienes ese poder. Eso era tirarle fango. Tirarle fango a una persona es hablar mal de ella. Le está tirando fango, ¿no? Está hablando mal de otra persona. Estás tirando fango, le estás tirando piedras. No necesariamente tienen que ser piedras físicas, pero en este caso a Melquisedec sí le están tirando piedras y sí le están tirando fango. Pero como hay un poder sobrenatural alrededor de Melquisedec, no le pegan, no cae el fango sobre él. Mas no le atinaban. Mientras tanto él avanzaba en su ansiosa búsqueda. Finalmente desistieron de perseguirlo. Al atardecer, de tanto que intentaron mancharlo, contaminarlo, y al darse cuenta que no podían hacerlo, pues desistieron. Capítulo 8. Melquisedec, después de mucha aflicción, encuentra el preciado cetro que era destruido por Samael. La digna postura del príncipe ante las amenazas del traidor. Su firme disposición de redimir el cetro a cualquier precio. Dolor y sangre como precio del rescate del cetro.
La expiación de Melquisedec para redimir al cetro, una semejanza de la expiación de Cristo para redimir a la humanidad. 1. El hijo de Adonías recorrió todas las calles y callejones en la búsqueda del precioso cetro, mas fue en vano. Al ver declinar en el horizonte el sol, anunciando la llegada de una oscura y fría noche más, su corazón fue presa de una gran agonía. Allí, en aquel último callejón, casi vencido por el agotamiento y por la desesperanza, inclinó la frente, desfalleciéndose en llanto. Sus labios pronunciaron en medio de sollozos las siguientes palabras: 2. Salem, Salem, tú no puedes perecer. Tu cetro necesita ser redimido de las garras de la rebeldía. Mas ¿cuándo y dónde voy a encontrarlo? Ya no quedan fuerzas en mí, y la esperanza de redimirlo antes de la noche me abandona. 3. El príncipe, en su suprema angustia, no percibía que otro gemido de dolor, procedente de cuerdas reventadas de un laúd humillado, se hacía oír en aquel atardecer. El príncipe no escuchaba las cuerdas reventadas del laúd. ¿Están entendiendo? Por eso le puse pausa. Porque a veces nosotros nos encontramos en esa posición donde pensamos que ya no nos escucha nuestro Señor, porque nuestras cuerdas ya se rompieron, porque ya estamos marchitados y destruidos por todos los dardos de fuego y todas las piedras que nos ha tirado la vida, a veces familiares, a veces amigos, a veces hermanos, a veces el diablo. Y decimos, no, pues es que a mí ya ni Dios me escucha. Bueno, aquí está, miren. A mí ya ni Dios me escucha. Hemos pasado por esos momentos críticos en nuestras vidas. Pero no es cierto. Él anda, miren, buscándonos. Ya mis fuerzas desfallecen. Ya no tengo fuerzas para encontrarte. La luz del día se acaba y no te voy a encontrar. Pero escuchen. 4. Súbitamente, el débil gemido penetró sus oídos, reanimándolo con la certeza de que el gran momento de la redención había llegado. Súbitamente el leve sonido del laúd penetró sus oídos. Él está siempre atento, escuchando un gemido de nosotros. No una palabra, porque a veces no tenemos palabra para orar, no sabemos cómo. Pero Él entiende nuestro lenguaje más primordial, el lenguaje del alma, el lenguaje del corazón, el más sincero de los gemidos del corazón. Él lo escucha y lo entiende mejor que 1000 palabras bien adornadas que nosotros podamos decir. Aquí pasó lo mismo. Secándose las lágrimas, reunió las últimas fuerzas corriendo en dirección de una pequeña casa situada sobre un monte, de donde parecía venir el sonido. 5. Al dirigirse a la puerta entreabierta, se detuvo al contemplar una escena contrastante, de humillante esclavitud. Samael, envuelto por un manto sucio, castigaba el cetro de Salem. Tanto el joven como el cetro se hallaban tan desfigurados, que no quedaba en ellos casi ningún rasgo de la gloria perdida. El cetro estaba humillado, casi destruido. Y Samael, al estar destruyendo el cetro, se estaba destruyendo a él mismo también. Aquel cetro, sin embargo, ciertamente arrasado como estaba, era muy valioso, pues en él yacía el sello del dominio de Salem. 6. La contemplación de aquel que había sido su mejor amigo y de aquel cetro idealizado como símbolo de toda la armonía, en tan trágica condición, conmovió profundamente al príncipe, haciéndolo llorar en alta voz. Solamente hasta entonces el súbdito rebelde percibió su presencia indeseada. Estremecido, se levantó, y, lleno de ira, le preguntó. 7. ¿Qué es lo que te trajo a Sodoma? 8. Indicando hacia el cetro dañado, Melquisedec exclamó. 9. La gloria de Salem está destruida. 10. Con una carcajada, Samael se burló de su tristeza, diciendo. 11. Ahora yo soy el rey de Salem. Ustedes que son fieles al pergamino, se convertirán en mis esclavos. 12. Sin darle importancia a las palabras de afrenta de Samael, el príncipe, movido por una angustia infinita, le dijo. 13. Samael, Salem está herida por tu traición.
¿Por qué cambiaste tu hogar de justicia y amor por este valle de injusticia, odio y muerte? Ahora, si no deseas volver arrepentido a Salem, devuélvele el cetro. Fue para redimir lo que, menospreciando todos los peligros, descendía a este valle hostil. 14. Conociendo el propósito del príncipe, el rebelde se llenó de rabia y cerrando los puños le dijo. 15. Yo te odio, Melquisedec. 16. Habiendo dicho esto, lanzó el cetro al suelo, y pisateándolo agregó. 17. Tengo deseos de hacer lo mismo contigo. 18. Delante de esa afrenta, el príncipe no sentía ningún temor, sino compasión. Transportándose al feliz pasado, se acordaba de los momentos felices en que tenía siempre a su lado a Samael. Él era un joven puro y humilde de corazón, porque había permitido ser esclavizado por la ilusión del orgullo y del egoísmo. Cuán doloroso era ver aquel joven que, por su belleza y simpatía, había sido honrado por encima de todos los súbditos, ahora arruinado por la codicia. ¿No había sido acaso el sueño del príncipe tener junto a su trono glorificado a aquel a quien él consideraba el más preciado amigo? Esta tragedia le hería el alma. No obstante, la triste condición del cetro lo afligía aún más, pues éste había sido hecho como el símbolo de toda la armonía, y estaba siendo destruido bajo los pies de la ingratitud. 19. Sorprendido de no ver en los ojos de Melquisedec ninguna expresión de temor, sino de piedad, Samael se sintió frustrado en sus afrentas que tenían como objetivo amedrentarlo, llevándolo a desistir de su misión. 20. Ante la digna postura del príncipe, que en silente dolor lo contemplaba, se sintió avergonzado. Esa debilidad, sin embargo, fue desterrada por el orgullo que dominaba su corazón. Comenzó entonces a planear algo terrible, para humillar y herir al príncipe, haciéndolo sufrir todavía más. Con escarnio le dijo. 21. El cetro de Salem podrá ser tuyo, si consigues pagarme el precio de su rescate. 22. Con un brillo en los ojos, el príncipe le preguntó. 23. ¿Cuál es el precio? 24. Samael, con una sonrisa maliciosa, pausadamente le contestó. 25. El precio no es oro ni plata, sino dolor y sangre. Tú deberás desnudarte completamente de tus vestiduras, acostándote en el suelo. Deberás soportar en esa condición golpes, hasta que el sol se ponga. Si tú estuvieras dispuesto a someterte a mí, sin reaccionar, el cetro será enteramente tuyo. 26. Estremecido ante tan cruel propuesta, el hijo de Adonías miró hacia el sol que reposaba distante sobre una nube. Comenzó entonces a trabar una intensa lucha en su corazón. Al principio, el horror del sacrificio casi lo dominó, animándolo a retirarse, pero el pensamiento de ver a Salem esclavizada por la rebeldía lo condujo finalmente a la decisión de pagar el precio del rescate, entregándose al humillante sufrimiento. 27. Habiendo tomado la firme decisión de rescatar el cetro, el príncipe tiró las vestiduras, colocándolas sobre una piedra. Se acostó enseguida en aquel suelo frío, con la frente vuelta hacia el poniente. 28. Sin piedad, Samael comenzó a azotarlo, haciendo uso del propio cetro como instrumento de tortura. Gimiendo por el dolor de los golpes que lo hacían sangrar, el príncipe mantenía la mirada fija en el sol que parecía detenerse sobre la nube. Aturdido por el dolor, contempló finalmente el sol pronto a ponerse. Alentado por la victoria que se aproximaba, murmuró en voz baja. 29. Salem, Salem, de aquí a poco tendré en mis brazos tu preciado cetro que, en mis manos, se convertirá en un instrumento de justicia y paz. Hermanos, a todo lo que se tuvo que someter Melquisedec para poder tener un reino de paz. Ahora ustedes piensen, nosotros podemos tener en nuestra casa un reino de paz. Nosotros podemos tener en nuestro pueblo, en nuestra ciudad donde vivimos, un reino de paz, pero tenemos que someternos primero al horno de fuego. Primero tenemos que cruzar el desierto. Primero tenemos que cargar nuestra cruz y avanzar como un soldado de Yeshua HaMashiach.
Melquisedec no fue la excepción. Aquí está pasando por una situación muy difícil, está siendo golpeado y no puede ni siquiera meter las manos. Él tiene que aguantar golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe. Y la vida así nos trata a veces. Y aunque metamos las manos, ¿qué podemos hacer en contra de la vida? Nos tira una tras otra. Pero si no desmayamos, nuestro final ya lo conocemos, será glorioso, seremos reyes y sacerdotes. Gobernaremos. Si no desmayamos, desde luego. Aquí Melquisedec, escuchen. 30. Oyendo la promesa que el príncipe hizo entre gemidos, Samael le vociferó con furia. 31. Tu sufrimiento no traerá ningún amanecer para Salem, pues tus manos jamás serán capaces de tocar en el cetro. 32. Después de hacer esa afrenta, Samael se posesionó de una piedra puntiaguda, preparándose para asestar los últimos golpes. 33. Mientras pensaba en la feliz victoria de Salem, Melquisedec sintió su brazo derecho siendo comprimido por los pies de Samael. Seguido a este rudo gesto un golpe que lo hizo contorsionarse en agonía. Su mano había sido cavada cruelmente, comenzando a brotar abundante sangre de la herida abierta. Esa misma violencia fue descargada después sobre su mano izquierda. 34. No soportando la agonía causada por esos desgarradores golpes, el hijo de Adonías, ensangrentado, se sumergió en las tinieblas de un profundo desmayo. Capítulo 9. Samael, horrorizado de su culpabilidad, abandona al príncipe dejando junto a él el cetro. Melquisedec recobra el conocimiento, toma sus vestiduras y su cetro, hace un juramento y parte hacia Salem. Samael no se arrepiente. Continúa la semejanza de las experiencias de Melquisedec con las que habría de vivir el Hijo de Dios. Melquisedec es recibido con aclamaciones por su acto redentor, es atendido por su amoroso Padre y el cetro es restaurado. 1. Al cesar de golpear al príncipe, el súbdito rebelde fue poseído por un extraño horror al contemplar en la faz de aquel que solamente le había hecho el bien, el sopor de la muerte. Procuraba no recordar el pasado, pero, irresistiblemente, sentía ser arrastrado a los días de su feliz inocencia en Salem. Revestido de ricas vestiduras estaba siempre al lado del príncipe que, con dedicación, le enseñaba cada día sus canciones que hablaban de la paz. 2. En los indeseados recuerdos por los cuales era arrastrado, revivió sus primeros pasos en el camino del orgullo y del egoísmo. Se acordó de los incesantes consejos y ruegos de aquel que había sido su mejor amigo, para que desistiera de aquel camino que podría conducirlo a la infelicidad. 3. Después de ser arrastrado en recuerdos por todo aquel pasado de felicidad destruida por su culpa, Samael tuvo conciencia de su ingratitud. Horrorizado por lo que había hecho, se inclinó sobre el cuerpo ensangrentado de Melquisedec, y se desesperó al verlo sin vida. No soportando el miró a Melquisedec muerto. O sea, Melquisedec es un prototipo de Yahshua HaMashiach. Melquisedec murió por un laúd dorado donde se había depositado la palabra de un rey que había dicho que aquel que poseyera el cetro, ese laúd dorado, era el gobernante de Salem, una ciudad que ellos habían edificado, donde posteriormente se convertiría en Jerusalén, ¿no? Años después, gobernaría Saúl, el rey David, en Jerusalén, ¿no? Pero tendrían que pasar aproximadamente unos, 700 años después. Eso de la gran culpabilidad, dejó aquel lugar apresuradamente, deseando ocultarse lejos, bajo las tinieblas de la noche fría. 4. Después de un profundo desmayo, el príncipe comenzó a recobrar la conciencia. En delirios que lo transportaban al seno de su amada Salem, él revivía momentos vividos y soñados. Con alegría contemplaba la faz de su mejor amigo, a quien extendió la mano con una sonrisa. Pero su gesto fue frustrado por un profundo dolor. En medio de los aplausos de los súbditos victoriosos, recibió de su padre el cetro, pero al tocarlo, sintió un dolor irresistible en sus manos. 5. Con estos sueños frustrados por el dolor, Melquisedec despertó a la realidad. Estaba desnudo, herido y solitario, en un lugar peligroso, lejos del abrigo y del cariño de Salem.
Más doloroso era pensar que todo aquello había sido la retribución de alguien que había sido el blanco principal de todas las dádivas de su amor. Melquisedec estaba desnudo después de que Samael lo dejó muerto, y en su muerte Melquisedec tuvo ese sueño, ¿no? Que soñó que estaba ya con sus súbditos, con su padre, pero que no podía tocar el laúd dorado. Recuerden que en la muerte de Yahshua HaMashiach también se repartieron sus vestiduras y él quedó desnudo. Aunque la crucifixión católica lo muestran con algo, ¿no?, que le cubre sus partes. No era así en los tiempos antiguos. En los tiempos antiguos, cuando se castigaba a alguien, pues repartieron sus vestiduras, lo dejaron desnudo también, pues, en forma de humillación, ¿no? Y aquí Melquisedec fue humillado hasta la muerte también. 6. El príncipe, sin poder moverse, considerando la gran traición, comenzó a llorar sin consuelo. Lamentaba no por su dolor, sino por la perdición de aquellos que habían cambiado el cariño y la justicia de Salem por el desprecio y el odio que los reduciría finalmente a ceniza sobre aquel valle condenado. 7. A través de las lágrimas, el príncipe contemplaba el cielo que, semejante a un manto entintado de sangre, se extendía bañado en la luz del sol poniente. Se acordó entonces del laúd por el cual había pagado tan alto precio. ¿Dónde estaría él? 8. En su desesperada fuga, Samael había dejado el cetro abandonado junto al cuerpo herido de Melquisedec. Cuando él lo vio, se olvidó de todo el dolor, y lo abrazó con sus manos heridas. Acariciándole la parte convexa arruinada, con una sonrisa le dijo: 9. Tú eres mío nuevamente. Yo te compré con mi sangre. Así nos acaricia el Señor por más destruidos que nos encontremos. Él nos abraza y nos consuela diciendo: tú eres mío, yo te compré con mi sangre. Son palabras maravillosas y el Señor las dice a cada momento, cada vez que rescata un laúd destruido, una persona que ya se le apagó la música, que ya se le apagó su canción, que sus cuerdas están rotas. Escucha esas palabras preciosas que el Señor dice: he aquí yo estoy a la puerta, te llamo, y si me contestas, serás mío, porque yo te compré con mi sangre. 10. Samael, que, dominado por el extraño horror, había huido después de cometer el horrible crimen, se detuvo a un paso de la puerta de Sodoma. Allí, impulsado por el orgullo, se arrepintió con indignación de su flaqueza. ¿Por qué había huido después de conquistar tan grande victoria? ¿No era su plan destruir el reino de Salem, para establecer su propio reino? Acordándose del cetro, decidió regresar para tomarlo, porque lo había dejado abandonado junto al cadáver de aquel odiado príncipe. 11. Juntando sus pocas fuerzas, Melquisedec se dirigió entorpecido al lugar donde había dejado sus vestiduras. 12. Después de vestirse, teniendo junto al pecho el cetro amado, el hijo de Adonías, con profunda emoción hizo un juramento antes de dejar aquel lugar de su sufrimiento. Acariciando el cetro le dijo: 13. Mi amado cetro, fuiste creado como un emblema de la armonía que procede de la justicia y del amor. Toda la gloria de Salem reposaba sobre ti cuando la rebeldía en su ingratitud te esclavizó, arrastrándote hacia este valle hostil. Aquí tú fuiste herido y humillado, llegando a convertirte en un instrumento de impiedad en las manos del tirano. Yo, sin embargo, te redimí con mi sangre. Ahora nuestras heridas serán restauradas, y en breve seremos entronizados en medio de las alabanzas de una Salem victoriosa. Cuando este sueño se concretice, atestiguaremos juntos el final de aquellos que se levantaron contra nosotros para herirnos. Samael y sus seguidores serán devorados por el fuego que reducirá a cenizas a Sodoma y Gomorra. 14. Concluyendo su solemne juramento, el joven príncipe, ya oculto por las tinieblas de la noche, dejó aquella colina, y sobre ella las marcas de su sufrimiento. 15. Desde que el hijo del rey había partido, prometiendo regresar con el cetro, Salem vivió momentos de indecible ansiedad. En llanto, el rey y los súbditos restantes se acordaban de todo aquel feliz pasado deshecho por la ingratitud de los rebeldes. Lo que más les torturaba era la ausencia del príncipe y del cetro, sin los cuales todo el brillo de aquel reino de paz se ofuscaría.
16. Deseando consolar el corazón de sus súbditos, Melquisedec avanzaba en medio de la noche rumbo a los montes que rodeaban a Salem. Aún debilitado y herido, proseguía en su marcha ascendente, esperando alcanzar su patria por la mañana. 17. Aquella noche larga y oscura finalmente fue vencida por los rayos del amanecer. En Salem la esperanza de volver a ver a Melquisedec con su cetro estaba casi abandonada cuando, al mirar hacia el monte de los olivos, le vieron descendiendo por el camino de Getsemaní. Cuando lo encontraron en el profundo... Ese es el mismo camino que el Señor siempre recorría, y por ahí mismo donde Melquisedec vino con sus vestiduras llenas de sangre, ahí el Señor también derramó sangre en oración, pidiéndole al Padre que si fuese posible, pase de lado esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Profundo valle de Cedrón, quedaron asustados con su aspecto, su cara estaba pálida y su manto empapado en sangre. Precisamente aún así, él sonreía expresando gran alegría. 18. Al preguntarle ellos sobre el porqué de aquellas marcas de sangre, Melquisedec sacó de debajo de su manto sus manos heridas, mostrándoles en medio de ellas el cetro redimido. 19. Después de contarles los pasos que lo llevaron al rescate del cetro, los súbditos, enmudecidos, se postraron reverentes a sus pies, aclamándolo como su Redentor y Rey. 20. En medio de las alabanzas de las huestes redimidas, el príncipe fue introducido en el palacio real, donde bajo los cuidados de su amoroso padre, debería recuperarse de su sufrimiento. El cetro desfigurado, ahora más preciado, sería también restaurado, debiendo convertirse aún más bello que antes. 21. El día de la coronación fue fijado para el próximo Yom Kippur. En aquel día, Melquisedec sellaría con el cetro restaurado el triunfo de todos los fieles, así como la condenación de los rebeldes. Capítulo 10. Samael, no encontrando el cuerpo del príncipe ni el cetro, parte hacia Gomorra y es recibido como rey por sus hombres. Samael y sus seguidores aumentan en la iniquidad y orgullo. Por medio del terror confabula a los reyes de la planicie e incita a la guerra en contra de otros reyes. Samael y sus hombres son vencidos y se esconden en cuevas. 1. Pocos instantes después de la salida de Melquisedec, Samael llegó al lugar en donde aparentemente lo había dejado sin vida, al lado del laúd. Sin entender aquella misteriosa desaparición, prosiguió él hacia Gomorra, donde sus seguidores lo esperaban. Al verlos, proclamó su victoria sobre el odiado príncipe y sobre el cetro, a quienes había masacrado en Sodoma, no restando a los seguidores del pergamino ninguna esperanza. 2. Sus palabras agradaron a la turba rebelde, que comenzó a conmemorar la conquista entregándose a la orgía. Se burlaban ahora de la justicia y del amor, exaltando a Samael como rey victorioso. 3. Ahora obtendrían armas, con el propósito de avanzar sobre Salem, asentándole el último golpe. Se unieron a ellos en sus maléficos propósitos, muchos criminales que fueron recibidos como maestros en el manejo de arcos y flechas. 4. En su locura, Samael ordenó la expulsión de todo calendario, pues en su reino de libertad no estarían sujetos a ningún cómputo de tiempo. Las leyes de la moralidad fueron también excluidas. Samael en su locura eliminó hasta el calendario, porque en su reino dice no vamos a estar sujetos a las leyes del tiempo. Hay un pasaje de la Biblia donde dice que el anticristo va a intentar cambiar los tiempos y la ley. Bueno, el punto aquí es que lo que él quería crear era la anarquía, el caos y no respetar ningún tipo de ley. Menos las leyes del pergamino, ¿no? Las leyes del rollo, de las leyes que contenían la armonía de lo que significaba Salem, la ciudad de paz. Recordemos, esto es algo terrenal, algo físico, algo que pasó en la vida real. ¿Ok? No es una historia alegórica, no, esto es algo que pasó realmente. Melquisedec fue una persona que vivió de carne y huesos, al igual que Abraham, una persona que comía y que si lo golpeaban sangraba. Que no se nos olvide eso, ¿ok? Surgiendo con eso un completo caos. Este desorden se manifestó de manera más patente en el barullo estridente y cacofónico,
al cual proclamaron como la nueva música. 5. Dominados por el egoísmo, Samael y sus seguidores se alimentaban de ilusiones, inconscientes de que sus días estaban contados. Los frutos de la rebeldía no tardarían en atraer sobre ellos el fuego de la destrucción. 6. Dividiendo a sus seguidores en grupos pequeños, Samael comenzó a comandarlos en actos violentos que aterrorizaban a los moradores de las planicies. Por ese tiempo, ellos se escondían en las cavernas situadas próximas al mar Salado. 7. El respeto y el miedo de los guerrilleros de Samael llevó finalmente a los reyes de 4 ciudades a procurarlo, proponiéndole alianzas de paz. Ellos eran Bara, rey de Sodoma; Bersa, rey de Gomorra; Senaab, rey de Adama; Semeber, rey de Seboim y Segor, el rey de Bela. Por esa época, estos reyes pagaban tributos a Cordolaomor, el rey de Elanque, acompañado por... Esos nombres son un poquito complicados, pero ahí se menciona a Elán, que es Persia, ¿ok? Este Samael, con sus guerrilleros que dejaron Salem y se vinieron a vivir a Sodoma y Gomorra, se convirtieron en guerrilleros que atacaban pueblos para saquearlos, pero el rey de Persia, que aquí se llama Elán, se cansó de eso y por eso fue que armó otros 5 reyes y se vinieron contra Sodoma y Gomorra, que es cuando llevan preso a Lot, que después Abraham va a rescatarlo, ¿no? Pero el que provocó toda esta rebelión es el guerrillero Samael. Por los ejércitos de otras 4 ciudades, los habían subyugado en el valle de Sidín junto al mar Salado. 8. Fortalecido por las alianzas, Samael se tornó más osado en sus embestidas, llevando el terror y la destrucción a los territorios de ciudades distantes. Los ejércitos de Cordolaomor y sus aliados, que en esos días se regresaban de otras conquistas, enfurecidos por las provocaciones de Samael, marcharon contra los 4 reyes, venciéndolos nuevamente en el valle de Sidim. Fue en esa ocasión que llevaron cautivos a los habitantes de Sodoma, entre los cuales se encontraba mi sobrino Lot. O sea que todo el que provocó todo ese caos fue Samael. Samael provocó que vinieran los reyes a conquistar Sodoma y Gomorra y llevarse preso a Lot. Y a todos ellos, porque hasta Samael iba incluido ahí. O sea, Samael también fue rescatado por Abraham. 9. Acobardados delante del furor de los 5 reyes, Samael y sus seguidores se escondieron en sus cuevas, al norte del mar Salado. Perdón, no se lo llevaron preso, pues se escondieron en cuevas. Capítulo 11. Samael hace preparativos para conquistar Salem y expone su plan espía. En camino a Salem, sus recuerdos lo torturan. Salem más bella y hermosa que antes. Acontecimientos en el día de la coronación. 1. Los 12 meses contados a partir del gran sacrificio estaban casi por terminar. El cetro, totalmente restaurado, resplandecía en su estuche, mientras que el príncipe, igualmente restablecido de las heridas causadas por la rebeldía, se alegraba al ver llegar el Yom Kippur de su coronación. Mientras tanto, él componía lindas canciones que expresaban su amor por Salem. 2. En aquellos 12 meses, la ciudad de la paz llegó a ser más bella, siendo adornada cual una novia para el grandioso día de la coronación. 3. A una semana para el Yom Kippur, Samael, totalmente inconsciente de que el día de su juicio se aproximaba, reunió a sus seguidores, anunciándoles que la próxima misión sería la conquista de Salem. Antes de que ellos avanzaran, sin embargo, él subiría solo para verificar los puntos vulnerables de la ciudad. 4. Después de ser aplaudido por la turba, Samael partió en su misión de reconocimiento. Mientras que avanzaba solo, procuraba no acordarse de aquellos momentos que le trajeran terror por la culpabilidad, mas, dominado por una fuerza superior, fue arrastrado en sus recuerdos hacia aquel monte de la cruel tortura. 5. Todo su pasado comenzó a venirle a la memoria, como un peso desmoronador. 6. Cuando despertó de sus recuerdos de los cuales no consiguió huir, era ya de noche. La oscuridad que lo envolvía le pareció el presagio de un triste final. Ese desánimo, sin embargo,
procuró desecharlo con el recuerdo del ejército que lo esperaba, listo para cumplir sus órdenes, en la conquista de Salem, donde no habría más recuerdos de aquel pergamino. 7. El amanecer lo alcanzó estando próximo a Salem. Al ver el monte de los olivos, le vino el recuerdo de la última vez que lo traspasó, dejando tras de sí la ciudad vencida. ¿Cuántas noches habían pasado desde entonces? Él había perdido la noción del tiempo, no sabiendo que exactamente 12 meses se habían pasado. No podía imaginarse que rayaba en aquella mañana el Yom Kippur, el día de su juicio. El Yom Kippur, día del perdón y día de juicio al mismo tiempo. Samael había robado el laúd 12 meses antes de esa fecha. O sea, había pasado un tiempo completo, ¿no? Un ciclo solar. Y el laúd ya había sido restaurado. Melquisedec ya estaba sano de sus heridas. Pero a todo esto, Samael no sabe nada. 8. Al llegar a la cumbre del monte de los olivos en aquella mañana, Samael se sorprendió al ver que la ciudad se había tornado más bonita que antes. Toda ella estaba adornada de ramos y de flores, como una doncella a la espera de su novio. Y sin embargo, Salem estaba abandonada, no teniendo ninguna señal de vida en todas sus mansiones. Esto lo hizo concluir que los golpes que habían aniquilado al príncipe y al cetro, habían traído como consecuencia todo aquel abandono. Él no sabía, sin embargo, que en aquel momento todos los remanentes de aquel reino se encontraban ocultos en el gran salón del palacio, esperando el momento más glorioso de la coronación de Melquisedec. 9. Imaginándose exaltado sobre el trono abandonado, teniendo a sus pies a los ejércitos victoriosos, el rebelde penetró en la ciudad, dirigiéndose apresuradamente al palacio. Al cruzar el portal principal que da entrada al salón principal, se llenó de asombro al ver allí reunidos una multitud de fieles. Sobre un tablado de oro, adornado de flores talladas en piedras preciosas, se encontraba el trono vacío. En la base del trono estaba el pergamino de las leyes, una corona de oro llena de piedras preciosas y el estuche que había dejado vacío en aquella noche de la traición. Sin entender el enigma, Samael se escondió por detrás de una columna, temiendo ser reconocido, y se mantuvo observando. 10. Los súbditos, con la expresión de feliz expectativa, miraban hacia el trono vacío. ¿Dónde encontraban ellos motivos para toda esa alegría, si habían perdido a su rey juntamente con el cetro? Samael se preguntaba sobre ese misterio, cuando Adonías, aplaudido por los súbditos, se encaminó junto al trono. Con una voz llena de emoción por la victoria, el fundador de Salem anunció que había llegado el momento tan soñado de la coronación. Un grito de triunfo resonó por los aires cuando, anunciado por su padre, entró el príncipe amado encaminándose en dirección del trono. Al verlo cubierto por un manto de gloria, Samael fue poseído por un terrible pavor, y procuró huir. Descubrió, sin embargo, que todos los portales del gran salón estaban cerrados por fuera. 11. Dio inicio la ceremonia de la coronación. Era un momento en verdad solemne. Adonías, en un gesto reverente, tomó la rica corona, colocándola en la frente de su hijo. Inclinándose después hacia el estuche, lo abrió cuidadosamente, sacando de él el laude restaurado, cuya belleza y brillo eran muy superiores a su primera condición, al salir de las manos de Adonías su laudero. Sentándose en el trono en medio de las aclamaciones de los súbditos, Melquisedec comenzó a tocar el cetro, sacando de él acordes de mucha armonía y paz. Todos se aquietaron para oír sus nuevas composiciones que expresaban su profundo amor por el cetro y por todo aquel reino de paz. 12. Gran emoción invadía el corazón de todos en ese momento, llevándolos a las lágrimas. Samael, sin fuerzas para reaccionar, se sentía torturado por aquellos acordes que lo torturaban, haciendo revivir en su mente sus oportunidades perdidas, en una tortura terrible para su conciencia. 13. Melquisedec había compuesto para ese momento especial canciones que retrataban los momentos más destacados de la historia de Salem. Cuando comenzó a cantar sobre la amistad que había tenido por Samael, su voz se embargaba por las lágrimas que no conseguía contener. Triste era para él cantar sobre la caída de aquel que había sido su mayor amigo.
Cantó entonces sobre el alto precio que tuvo que pagar por la reconquista del cetro, que representa la honra de Salem. 14. Al contemplar aquellas manos marcadas por las cicatrices, tocando con tanta maestría y cariño el cetro restaurado, los súbditos, tomados por una fuerte emoción, se postraron en llanto. 15. Al ver en las manos de Melquisedec aquel laúd que, en sus manos había sido un instrumento de tortura, Samael comprendió, demasiado tarde, cuánto había errado, desviándose de los consejos del príncipe. Cuántas veces aquellas manos sobre las cuales había descargado toda aquella violencia habían sido extendidas en un esfuerzo de salvarlo, y él las había despreciado negligentemente. Ahora, era demasiado tarde, extremadamente tarde. Capítulo 12. Jubilosa proclamación y coronación de Melquisedec. Sellamiento de ciudadanía a los fieles. Samael se presenta y desafía al rey. Sellamiento del juicio contra Samael y sus seguidores. 1. Los súbditos triunfantes que, reverentes, habían sido conducidos a todo aquel pasado de felicidad, traición, dolor y triunfo, unieron finalmente las voces en una jubilosa proclamación. 2. Verdaderos y justos son tus principios, oh rey de Salem. Digno eres de reinar en gloria y majestad entre los loores de tus fieles, porque en tu sacrificio nos libraste de las amenazas de las tinieblas, haciendo renacer en nuestro corazón la alegría del amanecer. 3. Ese cántico de exaltación fue seguido por la ceremonia de la confirmación de todos los fieles en su victoria. El hijo de Adonías, con su cetro redimido, comenzó a sellar con un toque especial del cetro, la victoria de cada uno. Se formó para lo cual una larga fila de fieles exaltados. 4. Los súbditos confirmados, a medida en que iban recibiendo el toque de aprobación del rey, se colocaban al lado derecho del trono, donde permanecían aguardando por la confirmación de los otros. 5. Las miradas que, iluminadas de alegría, habían acompañado el sellamiento de los últimos justos, se posaron sobre la figura extraña de Samael que, dominado por una fuerza irresistible, se encaminaba cabizbajo en dirección del trono. Su aspecto era horrible, su semblante había sido deformado por el mal, sus vestiduras estaban sucias y malolientes, todo en él repugnaba, al punto de que nadie lo reconoció. 6. En medio del asombro de los súbditos, Melquisedec se levantó de su trono como herido por un gran dolor. De sus labios los súbditos oyeron una dolorosa exclamación. 7. Samael, Samael. 8. La figura deplorable de aquel que había sido tan bello, llenó a todos de tristeza, y comenzaron a llorar. Ellos se lamentaban por motivo de que sabían que el destino de Samael y de todos aquellos que lo habían seguido, pudo haber sido muy diferente, si ellos hubiesen atendido a los amorosos ruegos de Adonías y de su hijo. ¿Acaso no era el plan del rey y el sueño de Melquisedec el tenerlo como el protector del pergamino, siendo el segundo en honra en aquel reino? 9. Samael que, reconociendo su desventura, se había aproximado cabizbajo hacia el trono, al presenciar toda aquella lamentación, y engañado nuevamente por el orgullo, juzgando que se trataba de una demostración de debilidad de sus enemigos. Al acordarse de su ejército que fortificado lo esperaba en la planicie, lo engañó con la certeza de que sería victorioso sobre Salem. Con este pensamiento, levantó la frente marcada por el odio y, mirando al rey, levantó el puño cerrado y lo desafió, desdeñando su autoridad, con la amenaza de quitarle el trono. 10. Aunque condolidos por su perdición, los súbditos de Salem no soportaron la osada afrenta de aquel enloquecido joven que, después de causar tanto sufrimiento, todavía era capaz de levantarse con tan grande desafío. 11. El rey victorioso que con tanto placer había sellado con su cetro la conquista de los fieles, lo levantó dolorosamente para el sellamiento de la triste suerte de los rebeldes. Inmovilizado por una fuerza extraña, Samael, sin desviar los ojos del cetro, oyó de los labios del rey la proclamación de su juicio y de todos sus seguidores. 12. Prisioneros de una fuerza invisible. Óigase bien el poder del cetro. Cuando lo levantó Melquisedec para pronunciar las palabras del juicio contra Samael y todos sus seguidores,
Eso es lo que Adonías había depositado en el cetro. Con su palabra él había depositado un poder sobrenatural sobre el cetro. Esa es la razón por la que el cetro era importante y por lo que Melquisedec no podía reinar Salem solo con la corona, solo teniendo su trono, solo teniendo sus súbditos. Él necesitaba tener el cetro, porque en ese cetro ya se había depositado un poder sobrenatural. Y aquí, al levantarlo y pronunciar las palabras de juicio contra Samael, él es de una manera sobrenatural atado, y todos sus súbditos, y no pueden salir ya de las cuevas. Y más adelante pues les va a llover el fuego, las piedras de fuego. Y esa es la condenación que recibió Samael y todos los que abandonaron Salem. Estarían retenidos en sus cavernas por 6 años, siendo después visitados por el fuego del juicio que los destruiría juntamente con las ciudades que con ellos se aliaran. Capítulo 13. Un ángel se le aparece en sueños a Melquisedec, le da instrucciones y le muestra en visión la Salem celestial. Miren, hermanos, ya aquí ya terminó el relato de Salem. Lo dejé correr hoy nos pasamos, porque usualmente las termino a las 9 las clases. Nos pasamos 35 minutos. No quería dejar el relato de Melquisedec a medias. Lo dejé correr toda la historia de la Salem de la tierra. Y ahora aquí el ángel le va a mostrar a Melquisedec la Salem celestial. Aquí ya no va a ser Samael, sino va a ser Lucifer el que se revela. Eso lo vamos a dejar para mañana. En el capítulo de mañana vamos a estudiar cómo la Jerusalén celestial se asemejó bastante a la Salem de la tierra. Melquisedec siendo un espejo reflejo de lo que sería Yahshua HaMashiach, ¿no? Al venir a la tierra y ser vituperado, es la palabra que se usa, ¿no? Al ser latigado, escupido, puñeteado, o sea, golpeado, cruzado con clavos, cruzado con lanza y eventualmente asesinado, ¿no? Y todo eso para rescatar el cetro, porque mañana vamos a descubrir algo que es increíble. El ser humano tiene una posición privilegiada en el cosmos. El ser humano tiene una posición de privilegio. Mañana vamos a entender la razón por la que Yahshua dijo: el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono con el Padre. O sea, imagínense ese privilegio de sentarte en el trono del cosmos, del universo. O sea, mi cabeza todavía no lo comprende. Es demasiado privilegio, demasiado alto, demasiado honor. Elvi, yo. Wow, es tremendo. O sea, yo tenía que dejar que pasara esta historia, porque la de mañana es 10 veces la magnitud cuando se empieza a describir la Jerusalén celestial. O sea, lo que nosotros estado mirando en este video, que me encanta ponerlo, ¿no? Y ustedes han visto que lo he estado poniendo bastante, donde se ven estos, lo voy a hacer más grande aquí el video. Ustedes miran estos templos, ¿no? Con estas, déjenme ver. Se ven estos templos con estos, aquí, por ejemplo, en esta imagen, déjenme ver si lo encuentro. Miren estos pilares como color blanco de perla adornado con, ¿cómo se puede? Enchapes de oro, ¿no? Pero esto es oro puro. El templo del Todopoderoso tiene unos pilares no de mármol ni de perla, sino de oro puro transparente. O sea, ni siquiera la inteligencia artificial se lo puede imaginar. Imagínense a ese nivel. Ni siquiera la inteligencia artificial se lo puede imaginar.